El silencio en la amplia cocina era ensordecedor. Durante meses, la cocinera había secado lágrimas silenciosas detrás de una sonrisa estoica, sus manos preparando incansablemente comidas por las que nadie le daba las gracias. Esta noche, la habitación no tenía calidez, solo sombras proyectadas por la fría lámpara de araña que colgaba sobre la isla de mármol. No sé desde dónde me escuchas. Quizás estás preparando la cena para alguien que ni siquiera te dará las gracias, o lavando platos mientras todos los demás duermen. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy te llegará al corazón. En un penthouse que se alzaba sobre el magnífico skyline del Paseo de la Reforma en Ciudad de México, Clara Martínez removía una olla de su guisado especial de res a las 5:30 de la mañana. La cocina relucía con electrodomésticos de última generación que costaban más que el salario anual de la mayoría de las personas. Un refrigerador Sub-Zero que ronroneaba quedamente, estufas Viking de nivel comercial que podían alimentar a un restaurante completo, cubiertas de granito que se extendían como lagos congelados bajo la iluminación empotrada. Sin embargo, a pesar de todo este lujo, el espacio se sentía tan frío como el viento de noviembre que golpeaba los ventanales del piso al techo. Desde el pulido pasillo llegaba el eco distante de un reloj de péndulo marcando la media hora, el único sonido que rompía el silencio opresivo del piso 42. Clara no era una chef entrenada con credenciales de escuela culinaria o estrellas Michelin a su nombre. Era una mujer de 53 años, sus manos curtidas contando historias de décadas al servicio de otros. Su cocina venía de algo más profundo que la técnica, fluía de recuerdos de la cocina de su abuela en la colonia Doctores, donde el aroma de masa y chiles había llenado su pequeño departamento, donde el amor se medía en cucharadas y el consuelo llegaba en forma de frijoles negros perfectamente sazonados. Cada mañana llegaba a esta torre de cristal antes del amanecer, tomando el elevador de servicio hasta el penthouse donde Eduardo Whitmore III vivía en aislamiento dorado. El anciano, heredero de una fortuna naviera estimada en más de $200 millones, poseía propiedades en 3 estados y tenía portafolios de inversión que incluían desde acciones de primera hasta criptomonedas. Su riqueza era legendaria en los círculos sociales de la Ciudad de México, pero su mesa estaba vacía de lo único que el dinero no podía comprar: calidez genuina. Clara había descubierto a Eduardo desplomado en su estudio 8 meses atrás, sus medicamentos esparcidos sobre tapetes persas que valían más que la casa de su infancia. La familia la había contratado inicialmente como cuidadora interna, una decisión tomada por su nieto Miguel durante una breve visita entre viajes de negocios a Hong Kong y Dubái. «Solo manténlo vivo hasta que arreglemos lo del patrimonio», había dicho Miguel con la frialdad casual de alguien acostumbrado a tratar a las personas como renglones en una hoja de balance. Pero Clara vio algo diferente en los ojos azules y llorosos de Eduardo, una soledad tan profunda que parecía hacer eco por los pasillos de mármol de su dominio. Comenzó a cocinar para él, realmente cocinar, como su abuela le había enseñado, con intención, con memoria, con el entendimiento de que la comida era amor hecho visible. La transformación sucedió gradualmente, como las estaciones cambiando. Eduardo, que había estado sobreviviendo con comidas de catering que llegaban en cajas blancas estériles, comenzó a aparecer en la entrada de la cocina cerca de la hora de la cena. Al principio solo observaba en silencio mientras Clara picaba cebollas con el ritmo de décadas de práctica, su trabajo con el cuchillo eficiente y seguro. La cocina se llenaba de aromas que hablaban de hogar, comino y orégano, la dulce caramelización de las cebollas, la rica profundidad del ajo dorado. «¿Qué estás preparando ahora?», preguntaba con su voz áspera, y Clara explicaba en su inglés suave y acentuado, compartiendo no solo ingredientes, sino historias. El pozole le recordaba las mañanas navideñas con primos amontonados alrededor de la mesa de su abuela. El pan de elote hablaba de tardes dominicales, cuando el dinero escaseaba, pero el amor abundaba. Lentamente, el anciano comenzó a sonreír de nuevo, su apetito regresando junto con una chispa en sus ojos que su fortuna nunca había podido encender. Pero las contribuciones invisibles de Clara estaban escritas con tinta que se desvanecía.
Nadie reconocía la forma en que había cuidado a Eduardo durante la neumonía del invierno anterior, durmiendo en una silla junto a su cama, dándole cucharadas de caldo de pollo casero cuando estaba demasiado débil para levantar la cabeza. Los asesores financieros y abogados testamentarios que desfilaban por el penthouse solo veían a una mujer hispana envejeciente en un delantal simple, alguien a quien esquivar, no alguien cuyo cuidado gentil había apartado a su cliente del borde de la desesperación. El delantal de cocinera que usaba, algodón blanco simple comprado con su modesto salario, se convirtió en su uniforme de invisibilidad, marcándola como empleada doméstica, no como familia, a pesar del hecho de que Eduardo había llegado a depender de su presencia, más que de sus estados de cuenta mensuales o los reportes de su contador sobre su portafolio diversificado de inversiones. La humillación comenzó una mañana fresca de octubre, cuando Miguel Whitmore llegó de Nueva York con un maletín de cuero lleno de documentos legales y una actitud más fría que los vientos invernales del Valle de México. A los 38 años, era todo lo que la fortuna de su abuelo podía producir. MBA de Harvard, oficina en un rincón con vista a Wall Street, un portafolio propio que se acercaba a 8 cifras a través de inversiones agresivas en el mercado de valores y compras tempranas de Bitcoin, que habían resultado espectacularmente rentables. Irrumpió en el penthouse como una toma de control corporativa, sus zapatos de cuero italiano resonando contra los pisos de mármol pulido, mientras inspeccionaba su herencia anticipada con ojos calculadores. Clara estaba arreglando flores frescas en el vestíbulo cuando llegó, sus manos callosas gentiles con los crisantemos que había comprado con su propio dinero para comestibles, porque creía que Eduardo merecía belleza en su entorno diario. «Tú debes ser la empleada doméstica», dijo Miguel, sin molestarse en presentarse mientras pasaba junto a ella hacia el estudio de su abuelo. El desdén en su voz era casual, practicado, como alguien podría reconocer un mueble. Clara sabía mejor que corregirlo, que explicar que ella era quien había memorizado el horario de medicamentos de Eduardo, quien sabía que él prefería su café exactamente a las 7:15 cada mañana, quien había aprendido a leer los cambios sutiles en su respiración que significaban que su artritis se estaba inflamando. Simplemente asintió y continuó arreglando las flores, sus pétalos dorados brillantes contra el blanco puro del jarrón de mármol italiano, un toque de calidez en la fría perfección del penthouse. Durante los días siguientes, la presencia de Miguel transformó la atmósfera del hogar. Trajo consigo un desfile de planificadores patrimoniales, abogados fiscales y asesores financieros, todos trajes elegantes y portafolios más elegantes, transformando el santuario silencioso de Eduardo en una oficina bulliciosa. Extendieron documentos por la mesa del comedor, donde Clara había servido incontables cenas íntimas, sus discusiones sobre refugios fiscales y cuentas extraterritoriales, ahogando las conversaciones gentiles que ella y Eduardo habían compartido sobre su pastel de 3 leches casero. «Necesitamos optimizar las operaciones», anunció Miguel durante una de estas reuniones, su voz llegando claramente a la cocina donde Clara estaba preparando el refrigerio vespertino de Eduardo. «Recortar gastos innecesarios. Este lugar funciona como un hotel pequeño y francamente algunos de los arreglos actuales son excesivos». Los primeros recortes fueron sutiles. Se suspendieron las entregas de flores frescas. El café premium que Eduardo amaba fue reemplazado por una marca más barata. El presupuesto para comestibles de Clara fue reducido drásticamente, forzándola a estirar las comidas con ingredientes menos costosos mientras mantenía el equilibrio nutricional que el doctor de Eduardo había recomendado. Se adaptó silenciosamente, como había aprendido a adaptarse a cada desafío que la vida le había presentado, encontrando formas de crear abundancia de la escasez. Compraba en mercados étnicos en la colonia Doctores, donde su español le servía bien, y los precios eran razonables, creando comidas que eran humildes en costo, pero ricas en sabor y cuidado. Pero el mensaje era claro: ella era prescindible, un lujo que el patrimonio ya no podía permitirse. Los ataques a su dignidad se volvieron más directos cuando Miguel se estableció en su papel como la nueva autoridad del penthouse. «Cualquiera puede hervir arroz y frijoles», le dijo una mañana mientras preparaba el desayuno de Eduardo,
su voz goteando con la condescendencia de alguien que nunca había perdido una comida en su vida. ¿Pero cocina real? Eso es una forma de arte que requiere entrenamiento, técnica, credenciales apropiadas. Ciertamente estás haciendo tu mejor esfuerzo con lo que sabes. Clara continuó batiendo huevos para el omelette de Eduardo, sus movimientos constantes a pesar del aguijón de sus palabras. Pensó en su abuela, que había alimentado a 12 nietos con nada más que amor y creatividad, cuyas manos habían convertido los ingredientes más humildes en festines que nutrían tanto el cuerpo como el alma. Pensó en las décadas que había pasado en las cocinas de otras personas, manos invisibles creando las comidas que unían a las familias, que celebraban días festivos y consolaban penas. Los empleados en el edificio comenzaron a murmurar. «Realmente no está calificada para este tipo de posición», escuchó que el portero le decía a un repartidor. «Esta gente necesita personal profesional, no alguien recogida de un centro de trabajadores de día». Las palabras cortaron profundo, porque Clara las entendía demasiado bien. Había trabajado como limpiadora de casas, niñera, cuidadora, moviéndose de familia en familia cuando los niños crecían o los ancianos bajo su cuidado fallecían. Su currículum estaba escrito en las memorias de otras personas, en las comidas que había cocinado y el cuidado que había proporcionado, contribuciones invisibles a vidas que continuaban mucho después de que ella siguiera adelante. Pero incluso cuando las humillaciones deliberadas se acumularon, Clara encontró una fuente inesperada de fuerza. La bisnieta de Eduardo de 8 años, Emilia, llegó para una visita de 2 semanas mientras sus padres arreglaban sus procedimientos de divorcio. La niña se dirigió a la cocina en su primera tarde, atraída por el aroma de galletas de chocolate enfriándose en rejillas. «¿Puedo ayudar?», preguntó con la directa inocencia de la infancia, su pequeña cara asomándose por encima de la isla de mármol. El corazón de Clara, gastado por meses de indiferencia, floreció ante el interés genuino de la niña. Juntas, crearon magia en esa cocina estéril. Emilia aprendió a medir harina y quebrar huevos, sus pequeñas manos guiadas por el toque paciente de Clara. La cocina real no se trata de herramientas elegantes o ingredientes costosos, le dijo Clara mientras extendían masa para pie una tarde lluviosa. Se trata de poner tu corazón en lo que haces, de cocinar con intención y amor. Emilia absorbió estas lecciones como una esponja, su risa haciendo eco en los techos altos mientras creaba empanadas torcidas que sabían a pura alegría. En la presencia de la niña, Clara recordó por qué cocinaba, no por reconocimiento o elogios, sino por el simple placer de nutrir a otro ser humano. Sus sesiones de cocina vespertinas se convirtieron en un punto brillante en los días cada vez más difíciles de Clara. Emilia corría directamente desde sus sesiones de tutoría en línea a la cocina, ansiosa por aprender nuevas recetas y escuchar las historias de Clara sobre su infancia en México, sobre el restaurante de su abuela que había alimentado a 3 generaciones de familias en su pequeño pueblo cerca de Guadalajara. «Cuéntame sobre el mole otra vez», suplicaba Emilia, y Clara describía la salsa compleja con sus 23 ingredientes, cada uno añadiendo su voz a una sinfonía de sabor que tomaba 3 días perfeccionar. A través de la maravilla de Emilia, Clara redescubrió la magia en sus propias habilidades, la maestría de la que nunca se había dado crédito por poseer. La solución de Miguel a lo que él veía como el declive de su abuelo llegó en una mañana gris de diciembre, en la forma del chef Philippe Laurent, un artista culinario francés cuyo restaurante en la Ciudad de México había ganado 2 estrellas Michelin y cuyos servicios costaban $5,000 por cena privada. Philippe irrumpió en la cocina como un general conquistador, su rollo de cuchillos valiendo más que el salario mensual de Clara, su currículum brillando con premios de competencias culinarias alrededor del mundo. «Finalmente tendremos cocina apropiada en esta casa», anunció Miguel mientras presentaba al chef, su orgullo evidente mientras enumeraba las credenciales de Philippe y los clientes famosos que competían por reservaciones en su restaurante. Clara fue relegada a trabajo de preparación y limpieza, manos invisibles cortando verduras para platos por los que nunca sería reconocida. La cocina de Philippe era innegablemente hábil. Sus salsas estaban perfectamente balanceadas, su presentación digna de portadas de revista, su técnica impecable en cada detalle, pero algo faltaba en sus creaciones,
algún elemento esencial que Clara no podía identificar. Eduardo picoteaba las comidas elaboradas, su apetito disminuyendo a pesar de la obvia maestría en su plato. «Está muy bien», decía cortésmente cuando Philippe le pedía su opinión, pero Clara notaba que apenas terminaba la mitad de cada plato costoso. La cocina se convirtió en el dominio de Philippe, y Clara se sintió cada vez más como una intrusa en el espacio que había hecho suyo. El temperamento del chef francés igualaba su reputación de perfeccionismo, y no hizo esfuerzo por ocultar su desdén por lo que consideraba la cocina campesina de Clara. «Así es como trabajan los profesionales reales», decía fuertemente mientras demostraba técnicas de cuchillo al otro personal del edificio, su voz llegando claramente hasta donde Clara fregaba ollas en la esquina. Técnica francesa apropiada, entrenamiento clásico, no alguna aficionada torpedeando con comida étnica. Las palabras dolían porque Clara conocía sus limitaciones. No tenía entrenamiento formal, no tenía certificados en su pared, no tenía reseñas en revistas gastronómicas prestigiosas. Lo que tenía eran 53 años alimentando gente con amor, pero esa moneda no tenía valor en el mundo de Philippe. La humillación final llegó en una noche, cuando Philippe estaba preparando una cena de cumpleaños para uno de los pocos amigos restantes de Eduardo, una comida que costaría más de lo que Clara ganaba en un mes. Estaba lavando platos cuando derribó un pequeño contenedor de azafrán, la preciosa especia, esparciéndose por el suelo como nieve dorada, valiendo cientos de dólares e imposible de salvar. La reacción de Philippe fue inmediata y volcánica. «Esto es lo que pasa cuando dejas que aficionados entren a una cocina profesional», gritó, su cara roja de furia. «Esta mujer no tiene nada que hacer aquí. Es una responsabilidad, un peligro para los estándares culinarios apropiados». Miguel apareció en minutos, atraído por la conmoción, su expresión ya puesta en juicio antes de escuchar los hechos. El azafrán esparcido formaba un círculo dorado condenatorio en el piso prístino, evidencia costosa de la supuesta incompetencia de Clara. «Lo siento», susurró Clara, arrodillándose para recoger la especia irreemplazable con manos temblorosas, sabiendo que ninguna cantidad de disculpa podía deshacer el daño tanto al ingrediente como a su reputación. «Fue un accidente, pagaré por ello». Pero Miguel ya estaba más allá de la razón. Su frustración con la condición de su abuelo y su propia culpa, encontrando un objetivo conveniente en la mujer cuyo único crimen era preocuparse demasiado. «Se acabó para ti aquí», declaró Miguel, su voz fría con la autoridad de la riqueza heredada y el poder corporativo. «No podemos tener este tipo de descuido, este nivel de falta de profesionalismo en la casa del abuelo. Te pagaremos hasta el final de la semana, pero necesitamos que te vayas mañana por la mañana». Clara miró alrededor de la cocina que se había convertido en su santuario, a las ollas de cobre que había sazonado con cuidado, al jardín de hierbas en la ventana que había plantado y cuidado a través de los meses de otoño. 8 meses de su vida, de cuidado genuino y devoción, desechados en un instante por una especia derramada que podía reemplazarse con una llamada telefónica y una tarjeta de crédito. Emilia apareció en la entrada, mientras Clara empacaba sus pocas pertenencias personales, la cara de la niña surcada de lágrimas mientras presenciaba la injusticia desarrollándose en su refugio seguro. «¿A dónde vas?», preguntó, su pequeña voz quebrándose con las palabras. Clara se arrodilló para abrazarla, respirando el aroma dulce del cabello de la niña, memorizando el momento porque sabía que sería su último. «A veces los adultos toman decisiones difíciles», dijo Clara gentilmente, no queriendo envenenar la mente de la pequeña contra su familia. «Pero quiero que recuerdes lo que aprendimos juntas. ¿Está bien? Cocinar se trata de amor, no de ser perfecta». Emilia se aferró a ella, su pequeño cuerpo temblando con sollozos que hicieron eco del dolor en el propio corazón de Clara. Esa noche, Clara se quitó su delantal por última vez, la simple tela de algodón blanco pesada en sus manos como una bandera de rendición. Miró alrededor de la cocina una vez más, a las estufas Viking que ahora solo servirían la perfección técnica de Philippe, a la isla de mármol donde ella y Emilia habían extendido incontables galletas, a la ventana que daba al horizonte brillante de la Ciudad de México. 8 meses de su amor permanecían invisiblemente en cada esquina, en el sazón que cubría las sartenes de hierro fundido,
en las recetas que había enseñado silenciosamente al personal de cocina, en la calidez que había transformado lentamente este espacio estéril en algo parecido a un hogar. Mañana tomaría el elevador de servicio 42 pisos hacia abajo y caminaría hacia la fría mañana de la Ciudad de México, llevando nada más que el conocimiento de que había dado lo mejor de sí a personas que finalmente la habían encontrado indigna de su confianza. El penthouse comenzó a cambiar casi inmediatamente después de la partida de Clara, aunque la transformación fue sutil al principio, como una casa perdiendo lentamente calor a través de grietas microscópicas en sus ventanas. Las comidas de Philip continuaron llegando a tiempo, cada una obra maestra de técnica culinaria que se fotografiaba hermosamente bajo la lámpara de araña de cristal del comedor. Los platos regresaban a la cocina casi vacíos, raspados limpios de acuerdo con la etiqueta apropiada, pero algo fundamental había cambiado en el ritmo del hogar. Eduardo comenzó a empujar la comida alrededor de su plato con frecuencia creciente, su apetito disminuyendo a pesar de las preocupaciones de su doctor sobre mantener su peso. ¿Está todo preparado a su satisfacción, señor Whitmore?, preguntaba Philip con preocupación profesional, y Eduardo asentía cortésmente, ofreciendo la misma respuesta diplomática. Sí, muy bien, gracias. Pero en las horas silenciosas, cuando el penthouse se asentaba en su rutina nocturna, Eduardo se encontraba vagando hacia la cocina como un fantasma atraído a un lugar donde una vez se había sentido vivo. El espacio se veía exactamente igual. Los mismos electrodomésticos relucientes, las mismas cubiertas de granito sin manchas, la misma vista del horizonte de la Ciudad de México extendiéndose hacia las aguas oscuras de Xochimilco. Sin embargo, todo se sentía diferente, estéril de una manera que iba más allá de los estándares obsesivos de limpieza de Philip. La calidez que había gradualmente se había filtrado en el cuarto durante la permanencia de Clara se había evaporado como vapor de una olla olvidada, dejando atrás solo la fría perfección de una vitrina de exhibición. Miguel notó el declive de su abuelo, pero lo atribuyó a la progresión natural de la edad y el agarre duro del invierno de la Ciudad de México en huesos ancianos. Tal vez deberíamos considerar aumentar su medicación, sugirió al médico de Eduardo durante una visita de rutina, sacando su teléfono para revisar los precios de las acciones mientras el doctor examinaba a su paciente. El peso del anciano había bajado 8 libras en 2 semanas, y sus patrones de sueño se habían vuelto irregulares, deambulaciones nocturnas que preocupaban al personal de seguridad nocturno. Probablemente es solo adaptación, razonó Miguel con la autoridad casual de alguien acostumbrado a resolver problemas con dinero y decisiones ejecutivas. La cocina de Philip es de clase mundial. El abuelo debería estar prosperando con nutrición apropiada por primera vez en meses. El personal doméstico comenzó a murmurar entre ellos, conversaciones conducidas en tonos susurrados mientras seguían con sus deberes. María, la ama de llaves que había trabajado en el edificio por 15 años, notó que el señor Whitmore había dejado de tararear las canciones viejas que se habían vuelto su hábito mientras Clara vivía ahí. Jaime, el conserje, observó que el hombre mayor ya no preguntaba sobre el clima o mostraba interés en la charla pequeña que una vez había puntuado sus interacciones diarias. Incluso el portero del edificio mencionó que las caminatas matutinas de Eduardo se habían vuelto más cortas, más perfunctorias, careciendo del propósito que había caracterizado sus movimientos cuando se detenía en el mercado de la esquina para comprar ingredientes para las sesiones de cocina vespertinas de Clara. Felipe, confiado en su supremacía culinaria, permaneció ajeno a las dinámicas cambiantes del hogar. Sus comidas eran maravillas técnicas, sabores perfectamente balanceados, presentaciones innovadoras, texturas que jugaban a través del paladar como composiciones sinfónicas. Había transformado la cocina en su escenario personal, llenándola con las herramientas e ingredientes de su oficio, equipo de gastronomía molecular, especias raras importadas a un costo enorme, vinos que costaban más por botella de lo que la mayoría de la gente gastaba en comestibles en un mes. Así es como una cocina apropiada debería funcionar, le decía a los visitantes que venían a maravillarse con sus creaciones, gesticulando hacia el arsenal de equipo profesional, con orgullo obvio. Precisión técnica, excelencia en cada detalle,
Pero Emilia notó lo que los adultos perdieron. Durante sus visitas de fin de semana, se deslizaba a la cocina buscando la calidez que había encontrado ahí con Clara, solo para descubrir un espacio que se sentía extraño, a pesar de su apariencia familiar. El jardín de hierbas en la ventana se había marchitado sin la atención diaria de Clara, las pequeñas macetas de barro ahora sosteniendo solo tallos marrones y tierra seca. El frasco de galletas se sentaba vacío en el mostrador, un recordatorio de cerámica, de sesiones de cocina vespertinas que habían terminado con risa y delantales empolvados de harina. «¿Dónde están las galletas?», le preguntó a Philippe una mañana de sábado, su franqueza de 8 años cortando a través de la compostura profesional del chef. Él la miró con la expresión perpleja de alguien no acostumbrado a las preguntas de los niños. «No hacemos galletas aquí», respondió con precisión francesa. «Esta es una cocina seria, no un patio de juegos». La bisnieta de Eduardo comenzó a pasar sus visitas en su cuarto, ya no atraída a la cocina que una vez había sido su lugar favorito en el penthouse. Miguel, ocupado con su propio imperio financiero y la tarea compleja de manejar el patrimonio de su abuelo, atribuyó su retraimiento a los procedimientos de divorcio entre sus padres. «Los niños son resistentes», se aseguró a sí mismo y a cualquiera que expresara preocupación, de la misma manera que desechó el apetito declinante de su abuelo como un problema médico menor que podría resolverse con la intervención farmacéutica correcta o tal vez una consulta con otro especialista. El punto de quiebre llegó en una noche de domingo, a finales de diciembre, cuando Eduardo se sentó en su mesa del comedor mirando un plato de la última creación de Philippe, pechuga de pato con gastrique de cereza, acompañada de microverdes y un goteo artístico de balsámico reducido que había sido envejecido en barriles de roble por 12 años. La presentación era impecable, la técnica irreprochable, el costo lo suficientemente astronómico para alimentar a una familia pequeña por una semana. Pero después de 3 bocados, Eduardo dejó sus cubiertos y miró hacia el horizonte de la Ciudad de México, sus ojos llorosos reflejando las luces de la ciudad como lágrimas que ya no podía derramar. «¿Dónde está ella?», preguntó silenciosamente, su voz cargando a través de la extensión de mármol del comedor hacia donde Miguel se sentaba revisando reportes trimestrales en su tablet. La pregunta colgó en el aire como incienso, pesada de significado y pérdida. «Perdón, abuelo». «¿Dónde está quién?», respondió Miguel sin levantar los ojos de su pantalla, su atención dividida entre las palabras de su abuelo y un email urgente de su oficina de Hong Kong sobre inversiones en criptomonedas que requerían atención inmediata. «La calidez», susurró Eduardo, y por primera vez en meses su nieto levantó sus ojos de la pantalla brillante para realmente mirar al anciano. La cara de Eduardo había adquirido una transparencia que hablaba de algo más profundo que el declive físico, un vacío espiritual que ninguna cantidad de dinero podía llenar, ningún portafolio de inversiones podía curar. ¿Dónde está la calidez en esta casa? ¿Dónde está la mujer que sabía cómo cocinar con su corazón? Las preguntas hicieron eco a través del comedor, rebotando en superficies de mármol y accesorios de cristal que de repente parecían menos como lujo y más como una hermosa prisión. Esa noche, Miguel se encontró incapaz de dormir, su mente dando vueltas alrededor de las palabras de su abuelo como una polilla atraída a la llama. Se paró en las ventanas del piso al techo de su cuarto de huéspedes, mirando las luces de la ciudad que brillaban como estrellas terrestres, y por primera vez en meses se permitió pensar en Clara. Recordó su presencia silenciosa en la cocina, la manera en que la cara de su abuelo había cambiado durante su permanencia, la transformación sutil de billonario aislado a algo que se acercaba a un hombre contenido. Los reportes financieros y documentos de planificación patrimonial de repente se sintieron inadecuados, herramientas insuficientes para medir lo que realmente importaba en los capítulos finales de una vida humana. Miguel comenzó a hacer llamadas telefónicas la mañana siguiente, usando la misma persistencia ejecutiva que había construido su fortuna para rastrear a una mujer cuyo apellido nunca se había molestado en aprender. La tarea resultó más difícil que adquirir compañías o negociar acuerdos de millones de dólares, porque Clara había dejado sin dirección de reenvío, sin información de contacto más allá del archivo de personal que listaba un contacto de emergencia en la colonia Doctores. Su investigador privado,
Acostumbrado a encontrar activos ocultos e investigar fraude de inversiones, se encontró desafiado por la humildad de la vida de Clara. Ella no tenía presencia en redes sociales, no tenía huella digital más allá de registros básicos de empleo, no tenía rastro en papel del tipo que la riqueza inevitablemente deja atrás. El avance llegó a través de Emilia, cuya determinación de 8 años resultó más efectiva que investigadores profesionales y recursos corporativos. Recuerdo que hablaba de un lugar donde ayudaba a la gente, le dijo la niña a su tío bisabuelo durante una de sus visitas de fin de semana. Dijo que iba ahí los domingos a cocinar sopa para familias que no tenían suficiente dinero para comestibles. Estaba en el barrio donde creció, donde la gente hablaba español como su abuela. La memoria inocente de Emilia proporcionó la pista que los recursos costosos de Miguel habían perdido. La conexión de Clara a su comunidad, sus raíces en los barrios inmigrantes que permanecían invisibles a los habitantes adinerados de la zona dorada de la Ciudad de México. Miguel encontró a Clara un domingo por la tarde en el Centro Comunitario San Agustín en la colonia Doctores, su cabello gris cubierto por un pañuelo simple mientras servía pozole en contenedores de unicel para una línea de familias que se extendía por la cuadra. Llevaba la misma expresión gentil que él recordaba de la cocina del penthouse, pero sus movimientos llevaban una ligereza que había estado ausente durante sus meses finales en el empleo de su abuelo. La cocina del centro comunitario era una fracción del tamaño del palacio culinario del penthouse, equipada con electrodomésticos donados y ollas que no hacían juego, pero zumbaba con calidez y propósito que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Clara levantó la vista cuando Miguel se acercó a la ventana de servicio, y por un momento ninguno de los dos habló. Los meses desde su despido habían envejecido ligeramente su rostro, tallado nuevas líneas alrededor de sus ojos, pero sus manos permanecían firmes mientras continuaba sirviendo sopa a gente que susurraba «Gracias» y «Dios te bendiga» con el fervor de gratitud genuina. «Señor Miguel», dijo finalmente, su voz no llevando ni enojo ni bienvenida, simplemente reconocimiento de su presencia inesperada en su mundo. «Clara», respondió, y el nombre se sintió extraño en su lengua porque se dio cuenta de que rara vez se había dirigido a ella directamente durante sus meses de servicio a su familia. Había hablado alrededor de ella, sobre ella, pero nunca verdaderamente a ella, nunca con el reconocimiento de que era un ser humano completo, con su propia historia, sus propios sueños, su propia dignidad digna de respeto. «Necesitamos hablar. Mi abuelo no está bien. Está preguntando por ti». La conversación que siguió tuvo lugar en una pequeña oficina detrás de la cocina del centro comunitario, rodeados por cajas de comida donada y horarios de voluntarios escritos tanto en inglés como en español. Clara escuchó mientras Miguel explicaba el declive de su abuelo, la manera en que Eduardo había dejado de comer, dejado de involucrarse con la vida, dejado de ser el hombre que había florecido brevemente bajo su cuidado. Su expresión permaneció neutral, ni complacida por la vindicación, ni ansiosa por gozar sobre el fracaso de su reemplazo. Cuando Miguel terminó de hablar, ella estuvo en silencio por un largo momento, sus manos callosas dobladas en su regazo como una oración. «El Señor. Eduardo es un buen hombre», dijo Clara finalmente, sus palabras llevando el peso de meses de cuidado íntimo, de vigilias de medianoche durante la enfermedad, de pequeñas conversaciones sobre comidas compartidas que habían revelado gradualmente el corazón solitario debajo de la fachada pública del billonario. Pero también es un hombre orgulloso, y los hombres orgullosos a veces necesitan aprender que el dinero no puede comprar las cosas que hacen que la vida valga la pena vivirse. Su inglés, acentuado pero preciso, llevaba una sabiduría que el MBA de Harvard de Miguel nunca le había enseñado, un entendimiento de la naturaleza humana que venía de décadas de servicio a otros, de observar familias desde las sombras de sus cocinas y salas de estar. «Regresa», dijo Miguel, las palabras saliendo con una urgencia que los sorprendió a ambos. «Nombra tu precio, lo que quieras, salario, beneficios, un contrato formal con planes de pensión y seguro de salud. Haré que mis abogados redacten algo inmediatamente. Mi abuelo te necesita, y yo...» Se pausó, luchando con palabras que su vocabulario corporativo no tenía marco para expresar.
Creo que ahora entiendo lo que perdimos cuando te fuiste. La respuesta de Clara no llegó en palabras sino en acción. Se levantó y caminó hacia una ventana que daba al pequeño patio del centro comunitario, donde niños jugaban entre mesas plegables, donde voluntarios clasificaban ropa donada. No cocino por dinero, señor. Miguel, dijo sin volverse, nunca lo he hecho. Cocino porque alimentar a la gente es mi manera de mostrar amor, de hacer el mundo un poco más cálido para alguien que necesita calidez. Su abuelo no necesita una empleada. Necesita a alguien que lo vea como una persona, no como una cuenta bancaria con problemas médicos. La reunión sucedió en una tranquila tarde de martes en enero, cuando el viento de la Ciudad de México llevaba la promesa de más lluvia, y Eduardo se sentaba en su estudio mirando estados financieros sin ver los números. Clara entró por la entrada de servicio como había hecho cientos de veces antes, pero esta vez Miguel personalmente la escoltó a la cocina, llevando su simple bolsa de lona como carga preciosa. Eduardo escuchó su voz antes de verla, flotando desde la cocina como una canción medio recordada, y se encontró caminando hacia el sonido con más propósito del que había mostrado en semanas. Ella estaba parada en la estufa, su espalda hacia la entrada, removiendo algo que llenó el aire con el aroma de comino y orégano, de memorias y regreso a casa. Eduardo se pausó en el umbral, temeroso de que hablar pudiera romper el hechizo, pudiera revelar este momento como otro truco cruel de su mente fallida. Pero Clara se volteó como sintiendo su presencia, y su sonrisa fue como amanecer después de una larga noche, cálida y genuina y completamente sin pretensión. Pensé que podrías tener hambre, dijo simplemente, gesticulando hacia la olla en la estufa. Hice tu favorito, el guisado de res con las papitas chiquitas, como mi abuela me enseñó. Eduardo sintió lágrimas en sus mejillas, las primeras que había derramado en meses, y asintió porque las palabras eran inadecuadas para el alivio que inundaba su pecho. Clara abrió sus brazos, y el anciano que comandaba una fortuna valuada en cientos de millones de dólares se derrumbó en el abrazo de una mujer cuyo patrimonio neto podía contarse en cientos, encontrando en su calidez la riqueza que había estado buscando sin conocer su nombre. La cocina cobró vida de nuevo bajo la administración gentil de Clara. El jardín de hierbas floreció en la ventana, cuidado con el mismo cariño que le daba a los medicamentos y comidas de Eduardo. El frasco de galletas se llenó con las favoritas de Emilia, y la risa hizo eco en las superficies de mármol cuando bisnieta y cocinera reanudaron sus sesiones vespertinas de caos harinoso y descubrimientos dulces. Felipe, su orgullo herido por la preferencia obvia por la cocina simple de Clara, partió dentro de una semana, murmurando en francés sobre la falta de apreciación por la verdadera maestría culinaria. Pero Eduardo apenas notó su partida, demasiado ocupado redescubriendo su apetito, tanto por la comida como por la vida bajo el cuidado paciente de Clara. Miguel se encontró pasando más tiempo en el penthouse, atraído por la transformación en su abuelo, pero también por su propio entendimiento creciente de lo que casi había destruido a través de su arrogancia corporativa. Comenzó a comer comidas con Eduardo, sentándose en la isla de la cocina mientras Clara cocinaba, escuchando historias sobre el restaurante de su abuela, sobre las recetas que llevaban la historia de generaciones en sus ingredientes. La comida es memoria, les dijo Clara una tarde mientras demostraba la manera apropiada de doblar tamales, sus manos moviéndose con gracia de bailarina mientras daba forma a las hojas de maíz en paquetes perfectos. Cuando cocinas con amor, no solo estás alimentando cuerpos, estás alimentando almas, creando conexiones que duran mucho después de que la comida se olvide. La transformación fue sutil pero profunda. Eduardo recuperó el peso que había perdido, pero más importante, recuperó su compromiso con el mundo alrededor de él. Comenzó a preguntarle a Clara sobre su familia en México, sobre sus sueños para el centro comunitario, sobre las recetas que quería enseñarle a Emilia antes de que creciera demasiado, para estar interesada en la magia de la cocina. Miguel comenzó a contribuir al programa de comida del centro comunitario, no a través de donaciones caritativas impersonales, sino arremangándose y sirviendo comidas junto a Clara los domingos por la tarde, aprendiendo que la verdadera riqueza venía no de acumular dinero sino de regalarlo en servicio a otros. Clara nunca regresó a vivir en el penthouse.
En cambio, estableció una rutina que honraba tanto su compromiso con Eduardo como su llamado a servir a su comunidad. 3 días a la semana, cocinaba para el anciano que se había vuelto como familia, preparando las comidas que sostenían no solo su cuerpo, sino su espíritu. Los otros días pertenecían al centro comunitario, a las familias que se formaban en línea por su pozole y empanadas, a los niños que aprendían las recetas de su abuela, junto con lecciones sobre dignidad y servicio que ningún salón de clases podía enseñar. En una cálida tarde de primavera, cuando el horizonte de la Ciudad de México brillaba dorado en el sol poniente, Eduardo le presentó a Clara una escritura a un pequeño edificio en la colonia Doctores, no como pago por sus servicios, sino como inversión en los sueños que había compartido durante sus conversaciones silenciosas. «Quiero que tengas tu propio restaurante», dijo, su voz fuerte, a pesar de sus 87 años. «Un lugar donde puedas cocinar con tu corazón para gente que apreciará lo que les estás dando. No es caridad, es una sociedad de negocios entre dos personas que entienden que las cosas más importantes en la vida no pueden medirse en pesos». El restaurante de Clara abrió 6 meses después, un establecimiento modesto con mesas y sillas que no hacían juego compradas en subastas de restaurantes, paredes pintadas de amarillo soleado que le recordaban la cocina de su abuela en México. El menú era simple, las comidas de consolación que habían nutrido a su familia por generaciones, preparadas con el mismo amor y atención que había dado a las comidas de Eduardo. Lo nombró corazón, porque sabía que ese era el ingrediente secreto en cada plato que preparaba. El restaurante se convirtió en un lugar de reunión para el barrio, un sitio donde trabajadores de construcción podían obtener una comida honesta por un precio justo, donde familias celebraban quinceañeras con los pasteles de 3 capas de Clara, donde personas mayores solitarias encontraban comunidad sobre humeantes tazones de menudo los domingos por la mañana. Eduardo se convirtió en cliente regular, llegando cada jueves para almorzar, su auto con chofer viéndose fuera de lugar entre las camionetas pick-up y autos económicos en el pequeño estacionamiento. Pero adentro era simplemente otro cliente, otra persona cuyo día se hacía más brillante por la cocina de Clara y su cuidado genuino por las personas que servía. Emilia, ahora de 9 años y sabia más allá de sus años, pasaba tardes de verano en el restaurante, ayudando a Clara con tareas simples y absorbiendo lecciones de vida junto con técnicas de cocina. «Recuerda lo que te enseñé», le decía Clara mientras preparaban verduras juntas. Su trabajo con el cuchillo aún seguro y eficiente a pesar de sus años avanzados. Cocinar se trata de más que seguir recetas. Se trata de poner tu amor en lo que haces, de entender que cada comida es un regalo para la persona que la recibe. Nunca olvides que tus manos tienen el poder de sanar corazones, no solo llenar estómagos. Miguel, transformado por su propio viaje de arrogancia corporativa a entendimiento humano, estableció una fundación que apoyaba cocinas comunitarias a través de la Ciudad de México, asegurando que mujeres como Clara tuvieran los recursos que necesitaban para alimentar a sus vecinos con dignidad y amor. Aprendió a ver la riqueza no como un destino, sino como una herramienta, no como una medida de valor, sino como una responsabilidad para levantar a otros. La planificación patrimonial de su abuelo se volvió menos sobre refugios fiscales y más sobre legado, sobre asegurar que la fortuna de Eduardo continuaría nutriendo comunidades mucho después de que el anciano se hubiera ido. Los años pasaron como estaciones, cada una trayendo sus propios desafíos y alegrías. Eduardo vivió hasta los 92. Sus años finales coloreados por la calidez de la amistad de Clara y la satisfacción de saber que su riqueza había encontrado su propósito en servicio a otros. Clara envejeció con gracia, su cabello volviéndose más blanco, pero sus manos permaneciendo firmes, mientras continuaba cocinando para cualquiera que necesitara nutrición, ya fuera del cuerpo o del espíritu. Su restaurante se convirtió en una institución del barrio, un lugar donde la comida era secundaria al sentimiento de pertenencia que permeaba cada rincón del comedor amarillo soleado. La última vez que Miguel vio a Clara, estaba enseñando a un grupo de madres jóvenes cómo estirar sus presupuestos de comestibles mientras aún proporcionaban comidas nutritivas para sus familias. Su voz era paciente y alentadora,
mientras demostraba cómo transformar ingredientes simples en festines, compartiendo no solo técnicas, sino la sabiduría más profunda que había guiado su propio viaje de la pobreza al propósito. «Ustedes no son solo cocineras», les dijo, sus palabras llevando la autoridad de una vida pasada nutriendo a otros. «Son sanadoras, maestras, artistas. Cada comida que preparan con amor es una obra maestra. Cada persona que alimentan es bendecida por sus manos. Nunca dejen que nadie les diga que su trabajo no es importante, porque sin ustedes, el mundo sería un lugar mucho más frío y hambriento». Pero la historia de Clara no terminó ahí, querido amigo, porque las historias verdaderas de amor y servicio nunca realmente terminan. Se extienden hacia afuera como piedras lanzadas al agua quieta, tocando vidas de maneras que tal vez nunca sepamos. El restaurante se convirtió en más que solo un lugar para comer. Se convirtió en un faro de esperanza, en un barrio que había visto su parte de dificultades y lucha. Madres trajeron a sus hijos ahí, no solo por los tazones asequibles de pozole y tortillas frescas, sino por las lecciones que Clara enseñaba sobre dignidad, sobre tomar orgullo en el trabajo honesto, sobre encontrar alegría en placeres simples. Sofía Ramírez fue una de esas niñas, una tímida de 10 años cuya madre trabajaba 3 empleos para mantener a flote a su pequeña familia después de que la deportación de su padre había destrozado su mundo en fragmentos de soledad y desesperación económica. La madre de Sofía, Isabela, había descubierto corazón durante uno de los inviernos más duros de sus vidas, cuando la cuenta de calefacción había consumido la mayoría de su dinero para comestibles y se encontró contando monedas para comprar leche para sus hijos. Clara había notado la manera en que Isabela se demoraba afuera de la ventana del restaurante en tardes frías, la manera en que sus ojos siguieron a otras familias disfrutando comidas calientes mientras ella aferraba los billetes pequeños que tendrían que durar hasta el cheque de pago del viernes. «Entra», le había gritado Clara una noche de febrero particularmente amarga, abriendo la puerta a la mujer cuyos orgullo y pobreza libraban guerra en sus ojos oscuros. «Hice demasiado menudo hoy. Sería una pena desperdiciarlo». Era una mentira gentil, el tipo de compasión que preservaba la dignidad mientras ofrecía ayuda. Isabela sabía que era caridad, pero la ficción graciosa de Clara le permitió aceptarla sin el peso aplastante de la dependencia completa. Esa noche, Sofía probó la esperanza en el caldo rico y ominitierno de la sopa de Clara, su pequeño estómago finalmente lleno por primera vez en días. Lo que comenzó como ayuda de emergencia evolucionó en algo más profundo. Isabela comenzó a ayudar con la limpieza y lavar platos a cambio de comidas, su eficiencia y atención al detalle, pronto haciéndola indispensable para las operaciones diarias del restaurante. Sofía se sentaría en una mesa de esquina, haciendo tarea mientras su madre trabajaba, absorbiendo los ritmos de la cocina de Clara como una segunda educación. Observó a Clara manejar clientes difíciles con paciencia. La vio deslizar comida extra en contenedores para familias que estaban luchando. Fue testigo de la manera en que las manos de la mujer mayor se movían con gracia inconsciente mientras transformaba ingredientes humildes en comidas, que nutrían más que solo cuerpos. «Tienes buenas manos», le dijo Clara a Sofía una tarde, mientras la niña ayudaba a extender masa para empanadas, sus pequeños dedos sorprendentemente hábiles en el trabajo delicado. «Tu toque es gentil, pero seguro. Eso es importante en cocinar. Tienes que respetar los ingredientes, entender que quieren convertirse en algo hermoso». Sofía se sonrojó ante el elogio, no acostumbrada a que adultos reconocieran su potencial para algo más allá del logro académico. En la escuela, era solo otra niña de beca del barrio equivocado, lo suficientemente inteligente para mantenerse al día, pero siempre consciente del abismo económico que la separaba de las mochilas de diseñador y vacaciones familiares de sus compañeros de clase. Pero en la cocina de Clara, Sofía descubrió un tipo diferente de inteligencia, una sabiduría que no tenía nada que ver con calificaciones de exámenes o cursos preparatorios para universidad. Aprendió a leer el estado de ánimo de la masa de pan que subía, a juzgar el momento perfecto cuando las cebollas cambiaron de crudas a caramelizadas, a entender que cocinar era una conversación entre corazón y manos que no requería traducción. Clara nunca le habló de manera condescendiente,
Nunca simplificó la química compleja de la repostería exitosa o el arte intuitivo del sazón que venía de décadas de práctica. Mi abuela solía decir que cada mujer lleva una cocina en su corazón, explicó Clara un sábado lluvioso, mientras se preparaban para el almuerzo, su voz suave con memoria. Algunas mujeres la descubren temprano, algunas nunca la encuentran en absoluto. Pero tú, mija, naciste sabiendo. Puedo verlo en la manera en que manejas la masa, la manera en que observas la olla para saber cuándo los frijoles están listos. Tienes el don. Sofía atesoró estos momentos de reconocimiento, guardando las palabras de Clara como monedas preciosas contra días futuros cuando dudaría de su propio valor. La transformación de la niña fue gradual, pero inconfundible. Su silencio tímido creció en preguntas confiadas sobre técnica y tradición. Su tarea comenzó a reflejar las habilidades organizacionales que aprendió observando a Clara manejar una cocina durante horas ocupadas de almuerzo. Su español, limitado por años en escuelas americanas, floreció mientras absorbía el vocabulario culinario de la generación de su abuela, palabras como sofrito y cilantro que la conectaban con raíces que casi había olvidado en la lucha desesperada de su familia por asimilación y supervivencia. Eduardo notó a la niña durante sus visitas semanales, observando su competencia silenciosa mientras ayudaba a Clara con tareas simples, su expresión seria mientras absorbía lecciones que iban mucho más allá de cocinar. «Me recuerda a ti», le dijo a Clara una tarde, mientras observaban a Sofía enseñando a un niño menor cómo doblar servilletas apropiadamente. Esa misma calidad de preocuparse por hacer las cosas bien, no por reconocimiento, sino porque el trabajo mismo importa. Clara sonrió, viendo en la dedicación de Sofía un eco de su propia infancia, la misma hambre de aprender que la había llevado de la pequeña cocina de su abuela al penthouse reluciente y ahora a este restaurante soleado, donde el amor era el ingrediente más importante en cada receta. Pero no todos apreciaron la influencia de Clara en los niños del barrio. La señora Davidson, la directora en la escuela de Sofía, llamó a Isabela para expresar preocupaciones sobre la distracción de su hija de las prioridades académicas. Durante conferencias de padres y maestros, notó con desdén, apenas oculto, que las calificaciones de exámenes estandarizados de Sofía, mientras aún respetables, habían mostrado un ligero declive que se correlacionaba con su tiempo aumentado en el restaurante. «Su hija tiene potencial universitario», explicó la señora Davidson con el tono condescendiente de alguien convencida de que sabía lo que era mejor para los hijos de otras personas. «Pero necesita enfocarse en materias que realmente importarán para su futuro: matemáticas, ciencias, literatura. Aprender a hacer tortillas no la llevará a la Universidad Northwestern». La crítica hirió a Isabela, quien había sacrificado todo por la educación de su hija, quien limpiaba edificios de oficinas por la noche y casas adineradas durante el día para que Sofía pudiera asistir a una escuela con clases de colocación avanzada y consejeros universitarios. Amaba a Clara profundamente, apreciaba todo lo que la mujer mayor había hecho por su familia, pero también entendía las realidades duras de la movilidad social en América. La educación era la única escalera fuera de la pobreza en la que confiaba, la única moneda que podría comprar a su hija el escape del ciclo de trabajos de salario mínimo e inestabilidad financiera que había definido la vida adulta de Isabela. Sofía sintió el conflicto de su madre, sintió el peso de expectativas que la jalaron entre mundos, el logro académico que prometía un tipo diferente de futuro y la sabiduría práctica que la llenaba de satisfacción profunda. En la escuela, era elogiada por su escritura analítica sobre literatura que nunca había visto reflejada en la experiencia de su propia vida. En el restaurante se sentía útil de maneras inmediatas y tangibles, alimentando gente que le agradecía con gratitud genuina, aprendiendo habilidades que la conectaban con generaciones de mujeres que habían nutrido sus comunidades a través de tiempos de dificultad y celebración. La tensión llegó a un punto crítico durante el 8º año de Sofía, cuando las presiones académicas se intensificaron y su tiempo en el restaurante se volvió cada vez más limitado. Isabela, influenciada por maestros y consejeros académicos bien intencionados, comenzó a insistir que Sofía pasara sus horas después de la escuela en grupos de estudio y cursos de preparación para exámenes
en lugar de aprender lo que desechaban como habilidades serviles en la cocina de Clara. «Eres demasiado inteligente para esto», le dijo a su hija una noche, mientras Sofía empacaba a regañadientes el delantal que Clara había bordado con su nombre. «Tienes oportunidades que yo nunca tuve. No las desperdicies en cosas que no importarán cuando estés aplicando a universidades». Clara observó el espíritu de Sofía apagarse mientras las semanas pasaron sin sus sesiones de cocina vespertinas. Vio los hombros de la niña curvarse bajo el peso de expectativas académicas que parecían descartar todo lo que había aprendido sobre nutrir y servir. El restaurante se sintió diferente, sin las preguntas ansiosas y presencia silenciosa de Sofía, y Clara se encontró guardando historias y técnicas que había planeado compartir, esperando por un regreso que parecía cada vez más improbable mientras los meses progresaron. La crisis llegó durante el primer año de preparatoria de Sofía, cuando la presión acumulada de cursos de colocación avanzada, actividades preparatorias para universidad y las luchas financieras de su familia finalmente abrumaron la resistencia notable de la niña. Había estado trabajando hasta tarde en la noche en ensayos y proyectos mientras su madre limpiaba edificios de oficinas, sobreviviendo con botanas de máquinas expendedoras y determinación cuando se desplomó durante una semana particularmente estresante de exámenes finales. La enfermera de la escuela llamó a Isabela a las 2 de la mañana y el pánico en su voz dejó claro que el agotamiento era solo parte del problema. Sofía yacía en la cama del hospital, viéndose frágil y joven, su marco de 15 años pareciendo desaparecer en las sábanas blancas y equipo médico que monitoreaba sus signos vitales. El diagnóstico del doctor era claro: malnutrición severa complicada por estrés y privación crónica del sueño. «Ha estado funcionando en vacío por meses», le explicó a Isabela con amabilidad profesional, pero preocupación inconfundible. «Su cuerpo simplemente no tiene los recursos para sostener este nivel de presión académica y tensión emocional. Necesitamos abordar no solo sus necesidades inmediatas de salud, sino los factores de estilo de vida que la trajeron a este punto». Isabela se sentó junto a la cama de su hija, sosteniendo la mano delgada que se veía mucho más pequeña de lo que recordaba, y sintió el peso aplastante de sus propias decisiones. Había empujado a Sofía hacia el éxito académico con la determinación feroz de una madre que entendía que la educación era la única arma contra un mundo que parecía diseñado para limitar sus oportunidades. Pero en su urgencia por asegurar el futuro de su hija, había olvidado nutrir el presente de su hija, valorar las cosas que traían alegría y significado a Sofía más allá de calificaciones de exámenes y promedios de calificaciones. Clara llegó al hospital llevando un termo de caldo de pollo y una bolsa de tortillas aún tibias, su rostro surcado de preocupación, pero sus movimientos decididos y seguros. Había sido contactada por Elena, la secretaria de la iglesia que servía como la red de comunicación informal del barrio, e inmediatamente había cerrado el restaurante para venir a la cabecera de Sofía. Isabela levantó la vista cuando la mujer mayor entró al cuarto y por primera vez en meses, su compostura cuidadosamente mantenida se agrietó completamente. «No sé lo que estoy haciendo», susurró Isabela, lágrimas corriendo por sus mejillas mientras apretó la mano inconsciente de Sofía. «Pensé que estaba haciendo todo correctamente, empujándola hacia el sueño americano, pero creo que estaba matando su espíritu. Estaba tan feliz en tu cocina, aprendiendo cosas que la hacían sentir orgullosa y útil, y le quité eso porque no encajaba en la idea de algún consejero de admisiones universitarias de construcción de currículum». Clara dejó sus provisiones y gentilmente jaló a Isabela en el tipo de abrazo que las madres dan a las hijas, sosteniendo a la mujer más joven mientras sollozó meses de miedo y culpa acumulados. «Eres una buena madre», dijo Clara suavemente, su voz llevando la autoridad de alguien que había sido testigo de décadas de luchas y triunfos familiares. «Amas a tu hija y quieres que tenga oportunidades que tú nunca tuviste, pero a veces amar a alguien significa dejarlos descubrir lo que los hace sentir vivos, incluso si es diferente de lo que planeamos para ellos». Se sentaron juntas durante la noche, turnándose para sostener la mano de Sofía y compartiendo historias sobre sus propias madres, sus propias luchas para equilibrar supervivencia con sueños. Clara
Habló sobre el restaurante de su abuela en México, cómo había sido más que un negocio. Había sido un centro comunitario, un lugar donde las familias celebraban buenos tiempos y encontraban consuelo durante tiempos difíciles. Nunca ganó mucho dinero, recordó Clara, alisando una arruga en la manta de Sofía, pero era rica en maneras que importaban. La gente confiaba en ella con sus hambres, sus celebraciones, sus penas. Alimentó a 3 generaciones de familias, y cuando murió, todo el pueblo lloró. Ese es un tipo de éxito que no puede medirse en ningún examen estandarizado. Sofía abrió sus ojos mientras la luz del amanecer se filtraba por la ventana del hospital, su mirada buscando la cara de Clara, con la confianza instintiva de alguien que siempre había encontrado calidez ahí. «Soñé con empanadas», susurró, su voz ronca, pero llevando un toque de su viejo humor. «Doradas, perfectas, como el lote que hicimos para la fiesta de aniversario de la señora Rodríguez. Eran tan hermosas y todos estaban felices». Clara sonrió y alisó el cabello de la niña con dedos gentiles que habían consolado a tantas personas a través de los años. La recuperación fue lenta, requiriendo no solo tratamiento médico, sino atención cuidadosa a los factores emocionales y espirituales que habían contribuido al colapso de Sofía. Isabela, escarmentada por cuán cerca había estado de perder a su hija por la presión académica, tomó la decisión difícil de transferir a Sofía a una escuela más pequeña que ofrecía un enfoque más holístico hacia la educación. Clara sugirió una escuela charter que enfatizaba aprendizaje experiencial y compromiso comunitario, donde los dones de Sofía para nutrir y servir serían valorados junto a los académicos tradicionales. En la nueva escuela, Sofía floreció de maneras que sorprendieron a todos excepto a Clara. Sus ensayos de inglés sobre comida y familia obtuvieron elogios de maestros que apreciaron su voz auténtica y perspectiva cultural. Sus proyectos de ciencias explorando la química de hacer pan y el valor nutricional de ingredientes tradicionales mexicanos ganaron reconocimiento en competencias regionales. Más importante, comenzó a haber conexiones entre su aprendizaje académico y sus habilidades prácticas, entendiendo que la inteligencia tomaba muchas formas y que su sabiduría práctica era tan valiosa como sus habilidades analíticas. El restaurante se convirtió en parte de la educación formal de Sofía a través de un programa de prácticas que le permitió ganar crédito mientras aprendía técnicas culinarias avanzadas y manejo de pequeños negocios de Clara. Mantuvo diarios detallados de recetas e interacciones con clientes, documentando la historia oral de platos que llevaban historias familiares y tradiciones culturales. Su proyecto final fue un plan de negocios detallado para expandir el alcance comunitario de Clara, incluyendo una propuesta para clases de cocina que enseñarían a familias inmigrantes cómo preparar comidas nutritivas con presupuestos limitados mientras preservaban sus tradiciones alimentarias culturales. Eduardo, ahora en sus primeros 90 pero aún agudo y comprometido, se convirtió en uno de los partidarios más entusiastas de Sofía. Financió un programa de becas que le permitiría asistir a escuela culinaria después de la graduación de preparatoria, pero con el entendimiento de que su educación serviría a la comunidad en lugar de solo su propio avance. El mundo necesita gente que entienda que el éxito significa levantar a otros, le dijo Sofía durante una de sus conversaciones en el restaurante, sus manos curtidas firmes mientras probó su última creación. Clara me enseñó eso, y ahora te está enseñando a ti. Así es como la sabiduría pasa de generación en generación. Pero la influencia de Clara se extendió mucho más allá de la historia individual de Sofía. El restaurante se había convertido en un campo de entrenamiento para docenas de jóvenes del barrio, muchos de los cuales descubrieron sus propios talentos y potencial a través de la mentoría paciente que proporcionó. Marcus Williams, un joven de 16 años que había estado dirigiéndose hacia problemas antes de encontrar propósito en la cocina de Clara, siguió adelante para convertirse en un exitoso empresario de catering que se especializó en cocina de fusión que celebraba tanto su herencia afroamericana como las técnicas mexicanas que Clara le había enseñado. Lucía Morales comenzó a ayudar en el restaurante cuando tenía 13 años, huyendo de una situación doméstica abusiva y encontrando seguridad en el caos cálido de la preparación del almuerzo. Bajo la guía de Clara,
Aprendió que sus tendencias perfeccionistas, que la habían hecho blanco para los estallidos violentos de su padrastro, podían canalizarse en la maestría precisa de la repostería. Eventualmente ganó una beca para escuela culinaria y regresó para abrir una panadería al lado de Corazón, creando un pequeño distrito de negocios que ancló la recuperación económica del barrio. Cada historia de éxito llevaba las huellas dactilares de Clara, su influencia silenciosa visible en la manera en que estos jóvenes empresarios trataban a sus empleados, servían a sus comunidades y entendían el negocio como algo más que solo estados de ganancias y pérdidas. Habían aprendido de su ejemplo que la verdadera prosperidad venía no de acumular riqueza, sino de crear valor para otros, de usar sus habilidades para fortalecer el tejido social de sus barrios. Miguel a menudo se maravillaba de los efectos dominó de la inversión de su abuelo en el sueño de Clara. La fundación que había establecido para apoyar cocinas comunitarias había crecido en una red de restaurantes, camiones de comida y compañías de catering que empleaban a cientos de personas y servían a miles de clientes a través de las comunidades inmigrantes de la Ciudad de México. Pero más que el impacto económico, estaba asombrado por la transformación cultural, la manera en que el enfoque de Clara hacia la comida y hospitalidad había creado espacios donde gente de diferentes orígenes podía encontrar terreno común alrededor de comidas compartidas y respeto mutuo. El reconocimiento llegó gradualmente, construyéndose como capas de sabor en un guiso que se cocina lentamente. Escritores gastronómicos comenzaron a notar la excelencia sin pretensiones de la cocina de Clara, la manera en que sus ingredientes simples se transformaban en platos que satisfacían tanto cuerpo como alma. La Fundación James Beard la nominó para un premio reconociendo servicio comunitario destacado, y revistas gastronómicas comenzaron a destacar Corazón en artículos sobre cocina étnica auténtica y cambio social de base. Pero Clara permaneció en gran medida inmutable por la validación externa, enfocada en cambio en el trabajo diario de alimentar gente y nutrir la siguiente generación de líderes comunitarios. Había aprendido hace mucho que el verdadero éxito se medía no en elogios o atención de medios, sino en las caras de clientes satisfechos, el progreso de jóvenes como Sofía y Marcus y Lucía, el fortalecimiento gradual de los lazos vecinales que venía de comidas compartidas y apoyo mutuo. Las paredes del restaurante dieron testimonio a este tipo de éxito: fotografías de bodas atendidas, fiestas de graduación celebradas, recaudaciones de fondos organizadas para ayudar a familias enfrentando crisis médicas o desafíos de inmigración. Cada foto contó una historia de resistencia comunitaria, de gente encontrando maneras de apoyarse mutuamente a través de los desafíos de la vida moderna, mientras preservaba las tradiciones culturales que dieron significado a sus luchas y triunfos. Emilia, ahora una estudiante de preparatoria preparándose para universidad, aún pasaba veranos trabajando en el restaurante, sus habilidades refinadas por años de instrucción paciente de Clara y su diverso equipo de cocineros jóvenes. Había crecido en una joven mujer confiada que hablaba español fluido y entendía las complejidades de dirigir un negocio que servía a propósitos tanto económicos como sociales. Sus ensayos universitarios sobre aprender liderazgo a través del servicio de comida ganaron admisión a varias universidades prestigiosas, pero sus planes permanecieron centrados en regresar a la Ciudad de México para continuar el trabajo que Clara había comenzado. Ella me enseñó que cocinar es solo el comienzo, le explicó Emilia a su bisabuelo durante una de sus últimas conversaciones antes de su muerte pacífica a los 95. La magia real pasa cuando creas espacio para que la gente se conecte entre sí, cuando los ayudas a recordar que son parte de algo más grande que sus luchas individuales. Eso es lo que Corazón hace. Alimenta corazones tanto como estómagos. Eduardo sonrió a las palabras de su bisnieta, viendo en ella el mismo entendimiento que lo había atraído a Clara todos esos años atrás. Su regalo final al restaurante fue una dotación que aseguraría su operación y expansión continua, garantizando que el trabajo de Clara pudiera continuar muy en el futuro. Pero más que seguridad financiera, dejó atrás un modelo de cómo la riqueza podía transformarse en algo significativo, cómo el privilegio podía canalizarse en servicio, cómo las barreras entre clases sociales
podían disolverse a través de actos simples de reconocimiento y respeto. Clara envejeció con gracia, su cabello ahora completamente plateado, pero sus manos aún firmes mientras guiaba el restaurante a través de su segunda década de operación. Sofía, ahora graduada de escuela culinaria y dirigiendo las operaciones del día a día, había expandido el menú para incluir influencias de las muchas culturas representadas en su barrio cambiante, mientras mantenía los sabores auténticos que habían hecho Corazón legendario entre los amantes de comida de la Ciudad de México. La antorcha se estaba pasando, como Clara siempre había sabido que sucedería, pero los valores permanecían constantes. Cada nuevo empleado aprendía no solo técnicas de cocina, sino la filosofía de que la comida era un puente entre culturas, que la hospitalidad era una forma de sanación, que actos pequeños de amabilidad podían acumularse en cambio social profundo. El manual de entrenamiento del restaurante, en gran medida escrito por Sofía con input de las docenas de graduados exitosos que habían aprendido su oficio en la cocina de Clara, enfatizó estos principios junto a recetas y protocolos de seguridad alimentaria. En el cumpleaños 70 de Clara, el barrio organizó una celebración que llenó 3 cuadras de la ciudad con camiones de comida operados por sus ex estudiantes, sirviendo sus platos distintivos a miles de vecinos, clientes y amigos. El evento fue más que una fiesta, fue un testimonio al poder de la visión de una mujer para transformar no solo vidas individuales, sino el entendimiento de toda una comunidad de lo que la prosperidad podía parecer cuando incluía a todos. Miguel, ahora en sus 50, y llevando adelante el legado filantrópico de su abuelo, habló en la celebración sobre las lecciones que Clara había enseñado a su familia. Ella nos mostró que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias o portafolios de acciones, le dijo a la multitud reunida en el estacionamiento del restaurante, su voz llegando a través del micrófono a gente que representaba docenas de nacionalidades y lenguas. Se mide en las vidas que tocamos, las comunidades que fortalecemos, los jóvenes que mentoreamos para convertirse en mejores versiones de sí mismos. Clara no solo alimentó nuestros cuerpos, alimentó nuestras almas y al hacerlo, nos enseñó cómo ser completamente humanos. La historia podría terminar ahí, querido amigo, con celebración y reconocimiento, con la satisfacción de ver años de trabajo paciente finalmente reconocido y apreciado. Pero el verdadero legado de Clara no estaba en los premios o la atención de medios o incluso el éxito financiero de su restaurante. Estaba en los incontables pequeños momentos de conexión, las conversaciones silenciosas sobre tazones humeantes de pozole, las manos jóvenes aprendiendo a doblar masa mientras absorbían lecciones sobre dignidad y servicio que darían forma a su carácter por décadas por venir. Tarde en la noche, cuando el restaurante cerraba y el barrio se asentaba en quietud, Clara a veces se sentaba en su mesa de esquina favorita y pensaba en su abuela, en la pequeña cocina donde había aprendido por primera vez que la comida era amor hecho visible. Casi podía escuchar la voz de la mujer mayor, aprobando y orgullosa, susurrando a través de las décadas. Mira, mija, mira lo que construiste de las semillas que planté en tu corazón. Así es como cambiamos el mundo. Una comida, un estudiante, un acto de amabilidad a la vez. El círculo estaba completo, pero también apenas comenzando. En cocinas a través de la Ciudad de México, cocineros jóvenes entrenados por los estudiantes de Clara estaban aprendiendo a sazonar sus platos con compasión, así como especias. En centros comunitarios y bancos de comida, voluntarios inspirados por su ejemplo, estaban creando nuevos programas para abordar el hambre y aislamiento. En salones de clase y salas de juntas, gente que había sido tocada por su influencia estaba tomando decisiones basadas en el entendimiento de que el verdadero éxito incluía a todos, no solo a aquellos lo suficientemente afortunados para nacer en privilegio. Y así te pregunto, querido amigo, ¿alguna vez has cocinado para alguien que nunca dijo gracias? ¿Has pasado horas en la cocina, vertiendo tu amor en comidas para gente que daba por hecho tus esfuerzos? ¿Alguna vez te has sentido invisible, no apreciada, como si tu trabajo no importara? Cuéntame en los comentarios abajo. Comparte tu historia, porque cada mujer que cocina con su corazón merece saber que sus esfuerzos son vistos, valorados y celebrados. Si la historia de Clara tocó tu corazón, si te recordó de la naturaleza sagrada del trabajo que haces cada día,
Por favor, deja un like y suscríbete a nuestro canal. Comparte esta historia con otra mujer que cocina con amor, que podría necesitar que le recuerden que sus manos sostienen el poder de sanar y nutrir de maneras que van mucho más allá del mero sustento. Para más historias que honran a los héroes no reconocidos en nuestras cocinas y hogares, haz clic en el link a nuestra serie de podcast a la izquierda. Gracias por acompañarnos en este viaje del corazón, por entender que las recetas más importantes se sazonan no con ingredientes costosos, sino con amor, dignidad y el reconocimiento de que cada persona que alimenta a otros está haciendo trabajo sagrado. Nos vemos en la siguiente historia, donde continuaremos celebrando a los héroes silenciosos que hacen nuestro mundo más cálido, una comida a la vez.